Amigas, amigos, deseo que se encuentren bien. A pesar de las circunstancias, estamos unidos a través del corazón de esta cercanía de Presumiendo México y Filmmakers Movie. El día de hoy me siento feliz de recibir a un contador de historias, alguien que refleja desde el vestigio, desde la cámara, desde la lente y desde la reflexión el sentir de México, de América Latina y del mundo. Y estamos de plácemes por recibir a Juan Carlos Rulfo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Como te digo desde antes, muchas gracias por tanta flor, gracias a todos y qué bueno que estemos aquí para platicar. Cuéntame. Pues realmente estamos para que nos platiques, Juan, y que nos llenes con la experiencia. Y bueno, a lo largo de toda tu trayectoria, de los diferentes reconocimientos que has tenido, quiero platicarles para quienes no sepan, que ya lo saben, todos los premios que ha tenido Juan, los diferentes Ariel, los reconocimientos en el Goya, en el Festival de Sundance, las exposiciones que ha tenido enormes en el Festival de San Sebastián, las diferentes becas y reconocimientos. Y realmente quería preguntarte, ¿quién es Juan Carlos Rulfo desde la voz de Juan Carlos Rulfo? Pues mira, gracias. Pues de entrada, pues una cosa que siempre me interesó y ahorita estaba precisamente haciendo unas notas cuando te escuchaba, eran estos impulsos que no son míos, nunca han sido míos, de que de alguna manera al ser hijo de mi padre, todos somos hijos de alguien, pues mi padre escritor y todas estas aventuras que él pudo haber tenido, toda la gente me preguntaba, ¿y tú qué haces? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Vas a escribir? Digo, pues no. Como que uno tendría que seguir la tradición de los padres. Yo tenía 10 años, me acuerdo que en esos días estábamos en la primaria, todo el mundo estaba formado en la cola para entrar a los salones y los demás compañeros estaban presumiendo, preguntándose a sí mismos, ¿y tu papá qué hace? Ah, pues el mío es arquitecto, ah, el mío es ingeniero. ¿Y el tuyo? Pues el mío pues es escritor. Entonces fue raro, fue la primera vez que asumí eso y que además lo dije y que todo el mundo se me quedó viendo así como raro. A partir de entonces entendí que esto no era cualquier cosa, no era nada más, pues no era nada más un oficio o cualquier oficio, sino estaba yo en una posición extraña. Entonces siempre me sentí extraño en ese sentido y pasando el tiempo, andando el tiempo, como dice Heraclio Cepeda, de repente me pasó que pues había que decidir qué ibas a estudiar. Siempre seguí el camino clásico de que te dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? La secundaria, la prepa, luego vas a estudiar una carrera, luego te vas a casar, vas a mantener a tu familia y así. Pues no, por suerte no se dio de esa manera, sino salí de una escuela activa que de alguna manera acabas un poco desubicado, que es muy bueno. En mi caso estuvo muy bien, porque no necesariamente me fui clavando, no tenía yo como esa certeza de ir directo al objetivo, sino siempre le he dado como estas carreteras que dan muchas vueltas en vez de una autopista con puentes para llegar directamente al punto, que hay los que lo hacen así, y a mí me ha tocado irme por las terracerías o por los caminos difíciles y lo agradezco muchísimo. Y esto no quiere decir que vaya a escribir, que sea mi objetivo, pero de alguna manera me tocó tal vez sí observar algo que tiene que ver con lo que hace mi padre, y es la fotografía. Así es. En la casa siempre había fotos, siempre había retratos de indígenas, de paisajes, de volcanes, de iglesias, y siempre estuvieron chiquititos, unos contactos muy pequeños. Por aquí andaban algunos, pero pues siempre los vi. Y pasando también el tiempo, al morir mi padre, viene toda una avalancha de homenajes y vamos a tratar de exponer las cosas, a descubrir materiales y se hacen exposiciones y se publican los libros y veo por primera vez las fotos ampliadas de una manera extraordinaria, restauradas, y entonces empiezo a descubrir todo lo que había ahí y empiezo a entender que había toda una manera de ver el mundo, toda una manera de acercarse a las cosas, de entenderlo, de escucharlo. Y eso como que me empezó a hacer eco. Yo ya estaba estudiando ciencias de la comunicación, o sea, sí seguí un poco el camino que me decían, pero sin saber muy bien para qué. Y ahí es cuando de repente me cayó el 20 de que tal vez los mejores maestros eran estos que estaban enfrente de mí, que me había tocado por casualidad haber ido al sur de Jalisco por una misión que mi madre me dijo,
me dijo, ve al sur de Jalisco, preguntarle a la gente a ver si conocieron a tu padre, a ver, Claro, sí, a ver si suena conocido. Y fui claro. y me encontré con, sobre todo, un gran personaje, don Jesús Ramírez, el motilón de un cortometraje que hice que se llama El abuelo Cheno y otras historias, que finalmente fue mi gran maestro. Y lo digo así porque es el que me enseñó a que pues bueno, finalmente puede ser, tú quieres ser contador de historias, o bueno, no sabes si quieres serlo, pero pues yo fui ahí a escuchar y de repente te das cuenta que, pues sí, me gustaba la fotografía porque estaba un poco sensible a esta imagen, estas imágenes que te contaba, Ujú. pero al mismo tiempo, cuando tienes un señorón de estos enfrente de ti, que además es de veras, porque empieza a contar las cosas con un sabor y una forma tal, que empieza entonces también a decirte su vida con toda la confianza del mundo, donde además se siente él emocionado porque tú eres pariente de este señor que él vio cuando era chico. Don Jesús Ramírez tenía 87 años, mi padre tenía 5 años cuando se conocieron. Él era mozo, peón, arriero de la hacienda de mi abuelo Ujú. paterno en San Pedro, en Jalisco. Entonces me empieza a contar toda su infancia y todas sus historias, pero no es tanto lo que te cuenta, sino cómo lo cuenta. El tiempo, el estilo, la forma, el sabor de las palabras, masticadas, destiladas con el tiempo. No era cualquier lenguaje, no era cualquier español, era una forma de hablar única, de ahí, del sur de Jalisco. Y entonces empecé a vivir como todos estos cuentos que estaban por ahí, todavía sin escribir, o que de alguna manera habían sido pellizcados por mi padre en cierto sentido, para poder contar sus historias. Entonces empiezas a entender un poco de lo que se trata. O sea, pues yo no puedo decir que sea contador de historias si no he escuchado las historias y si no las he vivido y si no he estado cerca de los paisajes, de los atardeceres, de las angustias de la gente, de lo que sufren, de lo que viven, de los amores, de las tristezas, de que te compartan todo eso. Y una cosa todavía mayor es que te ganes la confianza de ellos para que te la cuenten. Eso yo creo que ha sido como la mayor, la máxima en todo sentido. Tú no puedes decir que tienes un gran testimonio si no hay un trabajo detrás de este personaje donde viviste con él algún sufrimiento o alguna Claro, cosa que sí. te comunica con él. Y eso es fantástico, fantástico, fantástico. Entonces ya no estamos hablando de técnica cinematográfica, ni de la luz, ni de la cámara, ni del montaje, sino de la amistad. Entonces, pues Ujú, qué ujú. maravilla, ¿no? Pues eso es un poquito una primera respuesta. Y eso se refleja en todo, Juan, porque realmente es adentrarte en una conversación, a descubrirte en el otro, en la otra, en verte reflejado y también explorar esas historias de vida que hay detrás de esas historias de vida, ¿no? Haciendo referencia, de hecho, a esta memoria que se va transmitiendo y que sin duda aparece en tu obra. ¿Y en qué momento decides que el camino del cine, el documental, es un camino para contar esta forma de aproximarte al testimonio, a la conversación, a las historias de vida? Por ejemplo, tú les llamas testimonio, historias de vida. Yo no sabía que se llamaban así. Yo me acerqué con una cámara, y empecé a escuchar a los perros que ladraban, a las familias que estaban cerca. Empecé a grabar a los testimonios de estos personajes. Me compré mi primer micrófono lavalier. eh, una camarita V8, Video 8, que eran las primeras Video 8 que había, cámaras que salían compactas, con las que podía, la compré con mi padre un día en Tepito, de Fayuca. Este, y de repente me encontré grabando todo esto. Yo no sabía que se llamaba documental tampoco, no sabía nada de esas etiquetas. Y en ese Claro. sentido, lo que sí me empezó a conquistar, como te decía, era la forma de contar y que esto finalmente estaba basado en la memoria, como bien dices. O sea, es totalmente cinematográfico, ya empezando con Ujú, terminología y con ubicación. Y es muy evocativo, completamente literario también. Uno puede ujú. agarrar todas las metáforas de lo que implica en soñar y tratar de viajar con la memoria de la gente para tratar de contar una figurilla literaria o qué sé yo. Sí. Son muy literarias, pero escuchar a esta gente y tratar de encontrar esa conexión en donde pues el documental, ya después supe que esto podría llamarse documental, porque Ujú. no lo iba a ficcionar, porque cómo yo iba a reproducir la cara de esa persona y iba Claro. a reproducir lo que él me estaba diciendo, pues nunca. Ah, entonces esto se llama documental. Para empezar es cine, porque traía una cámara, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Tengo eso, una recopilación de materiales, perfecto, pues estoy recopilando testimonios. Bueno, ¿y qué voy a hacer con todo eso? Entonces ahí empezó algo que es lo que sigo descubriendo y que me encanta, que es pues la estructura de qué voy a hacer con tantas palabras, tantas historias que esta gente te brinda
Y claro, que de alguna manera lo que tienes que hacer es encontrar la estructura y la forma para irlas acomodando y que aquello no sea nada más un testimonial al estilo informativo o una, pues sí, una crónica fría de alguien hablando a horas sobre cualquier cosa. No, se trata de hacer un montaje emocional, emotivo, donde tú estés involucrado, donde pues mis historias tienen que ver, es decir, mis historias yo estoy involucrado porque es mi abuelo del que están hablando, y luego de mi padre, y luego de mis raíces, y luego finalmente empiezan a descubrir que son fundamentales las raíces, que hablar de la memoria es importante, que en un país donde hay tanta tradición y tanto poder cultural, emocional, pues no podemos abstraernos de eso y no podemos salirnos de ahí, que precisamente haríamos muy mal y estamos haciendo muy mal de ignorarlo, tratando de hablar de otras cosas o tratando claro. de empequeñecerlos o tratando de volverlos poca cosa, porque las comunidades indígenas o los campesinos o los trabajadores o la ama de casa o el ejecutivo Ujú. y el político pues tienen que ser tratados de una manera frívola. No, yo creo que hay todo por descubrirse y ahí es donde está esto que te contaba de cómo te acercas, cómo te aproximas y cómo lo Claro, cuentas, ¿cómo lo ¿no? cuentas? Y de eso se trata a final de cuentas, cómo voy a contar eso y es fantástico. Entonces, bueno, sí, ahí sí cabe decir que de repente, pues tú no puedes, si un día te dicen, oye, ¿te gustaría hacer un documental de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que haces? Bueno, sí, como que, por ejemplo, las ballenas. Ah, Sí, caray, ¿cómo le entro al rollo de las ballenas? Pues claro que me encantaría, porque pues, se trata de ver de qué manera las conecto con la humanidad, ¿no? Es decir, con el ser claro, humano. Es decir, las ballenas tienen su universo y su mundo, pero ¿quién las ve y quién las descubrió y cómo y de qué trata este universo místico, maravilloso que hay alrededor de estos seres tan enormes, tan fantásticos que están en el mar, pero que sí están de alguna manera conectados con una mística por ahí, que anda conectada con el espacio y la gente que las ve y las observa, y entonces por ahí uno se mete. Tal vez, no sé, pero encuentras tu estilo. Y eso es una cosa que de repente me la he pasado promulgando tanto como puedo, cada vez que tengo la posibilidad de dar alguna clase o lo que sea, sí, que me ha gustado mucho, y sí, tratar de conectarme con las nuevas generaciones. Me ubico yo ahí cuando tenía 10 años y les decía a todos, o todo el mundo me decía lo claro, que cuando, tenía que hacer. sí, Y digo, bueno, todo este camino a final de cuentas se ha tratado de buscar tu estilo, buscarte, o sea, no que digas "Yo que yo tengo mi estilo muy particular y es único, no, sino que tienes una manera de contar, de ser, de hablar, de expresarte, es muy sencillo, claro, tú tienes una forma de ser, esa forma de ser sí influye en tus cosas, no las puedes domar tan fácil, o sea, no, tú puedes ser tímido y de alguna manera pues tienes que lidiar con la timidez para acercarte con la gente, si quieres hacer un cine testimonial. claro. O si quieres hacer cualquier cine, o sea, a final de cuentas, sí tienes que, o sea, creo que es importante, no es que tienes que, creo que es importante usar esa particularidad para que se sume a una variable más en el proceso de creación. Y se me Y hace muy padre. es muy interesante, Juan, porque realmente a lo largo de tu obra has explorado diferentes temas y que en el conjunto es un conjunto coral, ¿no? Una voz y otra voz que son una suma de voces que a mí eh, me gusta en particular porque quienes escribimos desde el testimonio o escribimos algunos temas en específico, como en mi caso la migración, tu obra es un referente en este caso. Y también quienes exploran los pueblos originarios desde sus propios matices, desde su cosmovisión, desde el amor a la tierra, desde el amor a la naturaleza y también en la interacción que tienen con el propio lenguaje, con la misma construcción del lenguaje, porque el cine también es una construcción del lenguaje y en ese momento nos podemos encontrar a través de tu obra. En particular, por ejemplo, Los que se quedan es algo muy especial, es un documental muy especial para mí. Y este documental, de alguna manera, plasma esta búsqueda de identidad en otro espacio, en otro lugar, sin que se pierda la raíz de la identidad. ¿Qué significado la identidad para ti a lo largo de tus diferentes obras, de tus diferentes documentales? Porque es una constante en la memoria, la identidad, la voz propia, la cultura, la tradición que podemos reflejar en tu obra. Suenan como a temotas, ¿no? O sea, de repente sientes que estás fuera cuando te hablan de eso, Ajá. un secretario de cultura o alguien, es que hay que reflejar la identidad y nuestras raíces, porque son importantes para preservar nuestra historia. Pues suena como vacío.
Y finalmente de lo que se trata es de rendirle un homenaje a tu casa, a tu familia, a tu lugar de origen, a donde perteneces, y no necesariamente Claro, tratar claro. de ser lo que no eres. Y puedes ser tal vez fan de Los Simpson o Sí, de Friends o quien quieras y tratar de adoptar historias o maneras de ser no necesariamente mexicanas. Pero pues lo mexicano lo que pasa es que es tan amplio, o sea, creo que tenemos la gran exacto, virtud exacto, de exacto. tener una amplitud, una, ¿cómo se dice? Un pantone, una variedad Ajá, de sí, colores, un arcoíris tan variable en distintas tonalidades, el amarillo tiene tantas posibilidades, el azul tantas, pues no es nada más exacto. azul, amarillo, rojo, es tan sutil que es inacabable. Entonces, bueno, no quiero comparar con Estados Unidos. Estados Unidos es un país que no tiene ni nombre, es un país que está hecho de inmigrantes y es un país que se está peleando por eso. O sea, no lo entiendo. Mató a todas sus comunidades indígenas, las destrozó y se pelea con las distintas tribus que ellos nos han contribuido a crear. Entonces, bueno, no vamos a adoptar ese patrón. Ujú. Creo que de alguna manera lo que hay es que apenas estamos como redescubriéndonos. Yo quisiera decirte que creo que Sí. México es un país muy joven, a pesar de que tiene Ujú, muchísimo ujú. tiempo. Es decir, es muy joven en el sentido de que yo creo que, por ejemplo, apenas tenemos 50 años Sí. de haber descubierto qué es esto del indigenismo, por ejemplo. Ujú, Y ujú. que apenas ahora con el ZLN no quiero orientar para allá todo, pero sí, de repente ahí viene como un cambio en la defensa de los derechos indígenas, por ejemplo. Sí, 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 Apenas. sí, A totalmente. pesar de que es un país conquistado hace 500 años y que en este año se celebran o se habla de los 500 años de la caída de México. O sea, no sé si vamos a celebrarlo, o tal vez sí, o cómo se celebra, o qué hemos hecho Claro. en 500 años. Pero lo que sí es que la conciencia de veras, de sentir qué país tenemos, yo siento que es muy joven, ¿sabes? Sí, Entonces, es un país joven, sí, sí, sí. pues entonces en ese sentido hay todo por hacer. Sí, se hizo cine indígena. Estoy hablando un poco de esa parte, no porque Sí, me quiera concentrar en el cine indigenista, pero sí, sí, sí sí. el rollo de los migrantes, pues están buscando a dónde irse, a dónde trabajar, a dónde tener mejores condiciones, porque lo que sí me da envidia es que los gringos sí crearon condiciones pues muy sólidas. Es un pueblo, estoy hablando de Estados Unidos en particular, pero tal vez también de Alemania, tal vez de Claro, exacto, Finlandia, la de otros migración lugares universal. que lograron construir una sociedad que le da de comer a su gente. Aquí porque estamos llenos de una serie de políticos y de situaciones que no logra satisfacer las necesidades de su gente. ¿Por qué? Porque estamos tan amarradas a ciertas condiciones que nuestra gente pues está, a nosotros mismos estamos tratando de encontrar cómo producir una película, eh, cómo sobrevivir, incluso, ¿no? Entonces, bueno, es feo eso, siendo un país tan rico. Al mismo tiempo, pues hay todo por hacer, o sea, es decir, Claro. pues Y, en cine no te la acabas. Ahora, el gran problema es cómo haces ese cine, porque creo que apenas estamos entendiendo cómo mirarnos, cómo hacer una película de nosotros mismos. O sea, realmente sí es. claro, O sea, ¿cómo mirarnos? Exacto. acabó la época de oro del cine mexicano, que pues fue gloriosa, pero después de eso, pues ya como que no necesariamente es así las sociedades, ¿no? Y de repente pasa un rato en los 70s y un poco en los 80s donde, pues, ¿para dónde? ¿Cómo le hacemos? Y todo se vuelve oscuro, dark y el cine de ficheras por allá. Y ahora estamos tratando de hacer un cine que, pues, todo casi por lo general es un poco como tremendista por esta cosa de los narcos. Ujú, ujú. Y ni siquiera es un cine que digas, que me habla de la identidad. O sea, eso no es identidad, eso es un asunto que ojalá sea pasajero, pero por ejemplo, pienso en el cine argentino, uruguayo, chileno donde son mucho más ligeros y al mismo tiempo mucho más contundentes con su sociedad. O sea, les fue mal y les sigue yendo mal. Vienen saliendo de regímenes militares y finalmente hablan de su vida cotidiana, la conocen, la adoran, la aprecian su manera de contar, se ríen de ellos mismos, pero saben que están sobre una plataforma que fue bastante violenta. Es decir, es Claro, claro, claro. como estar en una especie de espiral, pero más arriba. No están a nivel tierra, están arriba. Nosotros seguimos todavía en la polvareda de tratar de contar, pues es que nos atropellaron, nos mataron, nos ahorcaron. ¿Cómo? Pues en ese sentido, pues te asustas, te alejas, sientes que es una sociedad terrible. Está fuerte, pero también hay Claro, otras sí. cosas. También hay más otras cosas que sí le dan fuerza a esta sociedad y por lo tanto sigue avanzando. No sé, son una serie de pensamientos ahí que de repente uno Sí, tiene y en esta muy reflexión, discutibles. Juan, en el portal de la media luna aparecen Ujú. unas palabras
tuyas, donde mencionas que en este contar historias, en el contar la vida, en compartirla, también está la posibilidad de tener un mundo mejor, que Sí. aparece en esas líneas. Y hay algunas de tus obras, en especial Lorena, la de Pies Ligeros, en donde podemos ver esta historia cotidiana que asombra, ¿no? Al no conocerla, la conoces, la descubres, pero es que es la vida de muchas personas día a día y de gran parte de México que no se muestra mucho en el cine o a través del documental. Y esta historia es fascinante, una mujer extraordinaria, de un ímpetu, una fuerza, y a través de tu lente, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, ahí es gracias a un grupo de mujeres fantásticas que trabajaron antes en el Festival de Morelia y que también fundaron Ambulante, que han sido proyectos fantásticos y que luego finalmente acaban haciendo una productora de cine documental que se llama No Ficción. Y me invitaron a trabajar buscando un tema sobre migración, precisamente, ya que hablabas de eso, por haber hecho los que se quedan. Y Sí, anduve buscando, y por supuesto es un mundazo. Lo que siento es que no sé, no, por alguna razón no estaba inspirado, no me pasaba claro, no tenía, se me ocurrían proyectotes demasiado brutales, como recorrer toda la frontera, como estar, no sé, no la encontraba. Y de claro, repente sí. me dicen que estaba esta historia de Lorena, la corredora, y que pues sí me interesaba, pero el problema es que eso no tenía nada que ver con la migración, según yo. No, es que a lo mejor ella, al ser corredora, seguramente va a pensar que aquí en México no hay oportunidades, se va a querer ir al otro lado y como es Rarámuri y no tiene pasaporte ni papeles, pues Ujú. seguramente se va a ver ahí un conflicto y que sería interesante seguirla. Y bueno, pues déjame ver. Fuimos a visitarla ya en el plan de vamos a grabar de una vez porque había un maratón, el maratón de Huachochi, en aquellas latitudes de la ciudad de Chihuahua, preciosos lugares brutales. Y llegamos un día antes, preparamos, vimos por dónde iba a cruzar y nos fuimos a correr detrás de ella. Y al conocerla y al conocer más y al vivirla y al estar cerca de ella, por supuesto, con una claridad de que no nos iba a decir nada, de que como buena comunidad Rarámuri, pues es bastante cerrada y ella además muy tímida, muy alejada y luego mujer, en el sentido de que sí, no necesariamente, bueno, los que hablan son los hombres, ¿no? Y los que hablan Sí, español son los hombres. Ellas no hablan español y además están detrás. O sea, esta cosa que también es un poco fuerte. sí, un tema pendiente en Respetable, México, pero sí. fuerte, sí. Usos y costumbres. Ujú. Pero sin querer tocar ese punto ni querer modificar nada, era pues acercarse y poder platicar. Y finalmente lo logramos y eso fue lo más complicado realmente. Pero ella ya había cruzado fronteras, ya se había ido hasta el Japón, ya no le importaba a Estados Unidos, no era el tema de ir a cruzar la frontera, ni le interesaba una visa, ¿no? Sí, no quería correr, sí quería correr en Estados Unidos, pero Sí, como cualquier maratonista. Y entonces, pues eso rompía el tema de la migración en el sentido de las dificultades o este asunto, y más bien lo extrapolaba y lo llevaba a niveles de otro tipo de cosas donde cualquier mexicano, creyendo en su raíz y en su tierra, podía tener esta perspectiva tan poderosa. Es decir, tú estás parado en el espacio de tu éxito, digámoslo así, ¿no? claro. Me choca un poco el término, pero pues no tienes por qué ir a buscar allá. Tú estás de lo que finalmente te va a llevar, te va a vivir, te va a hacer vivir, ¿no? Y ella creyó en eso y está ahí y no lo suelta y está muy contenta en ese sentido. Lo que fue difícil, y eso también me había pasado en aquellos días cuando tenía 10 años, Sí. es que siempre había, al ver estas fotografías de mi padre sobre estas comunidades indígenas, también conocí en esos días a Fernando Benítez, un escritor, periodista, antropólogo, que había hecho una obra que se llama Los Indios de México, que la tengo ahí en la memoria y siempre estuvo en ese librero de la casa. Y había un cuento que me gustaba mucho leer, que era un cuento rarámuri de cómo se echaban pedos. Cuando tenía 10 años, pues sí me Sí. daba risa. Entonces lo leía mucho y ja, 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 ja. Pero lo que era interesante es que además hablaba de lo difícil que era acercarse a la gente. Y precisamente al haberse echado un pedo, pues a la gente pero le había abierto la puerta de la comunicación. Eso se me hizo muy simpático, ¿no? Entonces yo iba desde entonces se me había quedado fijado que el hablar con los triquis, con las comunidades del norte de México, era complicado, eran muy cerradas. Ahora, gracias a los celulares y toda esta comunicación que hay, se han abierto y hay como más posibilidades de entrar. O sea, era difícil filmar una Semana Santa Cora, por ejemplo,
o Rarámuri, ¿no? Pero esta cosa donde ellos empiezan a abrirse y empiezan a tocar el mundo occidental para correr, por ejemplo, habla de esa apertura y esa necesidad también de querer hacer lo suyo allí y lo logran y además te llevan de corbata. Lorena creo que la postularon al Premio Nacional del Deporte y finalmente no ganó porque pues según eso su actividad no es un deporte de alto rendimiento. ¿Según quién? ¿Según qué? Según el Claro, patrón sí. de lo que es el deporte. ¿Quién inventó el deporte? ¿En base a qué se hizo? Tiene una serie de cosas muy extrañas. Eh, y ahí es donde finalmente vienen esos cuestionamientos que me parecen fantásticos. Y a lo que iba con esta cosa de los pedos, es que para poderme ganar a Lorena no me eché un pedo, sino que más empezamos a jugar, a aventar piedritas. Y eso le dio risa y empezamos por finalmente a platicar. Y al final del cortometraje, aparece esta súper gran sonrisa que fue ya el éxito de haber logrado tener una gran conversación que fue difícil. Ese corto fue creo que el que más trabajo me ha costado por eso, por tratar de ganarte a la gente en el sentido de lo que te decía al principio de la amistad, ¿no? Claro, de la amistad, dice. Y esa sonrisa y la fuerza de Lorena, una mujer fascinante, extraordinaria, pero también que impulsa y Sí, vuelva a tus líneas, al mundo mejor y a reflejarnos en ese orgullo extraordinario de mujeres como Lorena y de hombres también que en distintas áreas, sin, abrazando su pasión, abrazando su vocación, logran muchas cosas. Y en parte también, volviendo a otro de tus obras, en esta vocación de realizar un trabajo, hay diferentes voces y diferentes formas de aproximarte a un oficio. Y voy directamente a una de tus obras cumbre, que yo le llamo así porque hay diferentes obras, son extraordinarias todas, pero en El Hoyo es muy especial, un documental muy especial en un momento en el que el documental mexicano abre una nueva era para mi gusto, muy, muy particular realmente. En El Hoyo es un documental que abre una nueva era para los documentales mexicanos. Ya se tenía el nuevo cine mexicano, llegando a cierto clímax en este siglo, pero en El Hoyo abre una nueva faceta de los documentales y es un gran documental, Juan Carlos. ¿Cómo surge en El Hoyo? ay, pues gracias otra vez por las flores. Bueno, en el hoyo viene de un camino que era como muy natural, después de haber hecho el primer corto que te decía del abuelo Cheno, donde comprobé y entendí que eso funcionaba, que había ahí cosas, que había personajes, que había cosas también, por ejemplo, a la hora de presentarlo, que la gente me decía, si se me acercaba el público, me decía, oye, qué cosas tan bonitas dice la gente, ¿tú les dijiste que las dijeran? O sea, ¿tú les escribiste los guiones? Dije, no. Oh, lo cual te hace pensar que, otra vez regreso al tema, de que no estamos conscientes de lo que somos capaces de decir o de que la gente dice, ¿no? Es decir, pues lo bonito de esto es estar ahí con un personaje que tú escoges, claro que tú lo escoges, porque sientes que hay comunicación con él, porque ahí puedes trabajar con él, la cámara lo quiere también, él quiere a la cámara, en fin, hay cosas así donde no está pensando en el dinero, no está pensando en que esto es un negocio ni nada, sino en que se siente bien en expresarse, en que sí quiere trabajar y quiere decirlo. Son gentes que están todo el tiempo ahí en la puerta de su casa ya sin hacer nada y que de repente llega un güerito un poco despistado y que quiere saber de su vida. Entonces ellos dicen, pero claro que sí, te la cuento y te la cuentan con pasión y esa pasión es la que quiere uno pescar, ¿no? Así vino luego del olvido, no me acuerdo, que tiene que ver finalmente con una historia. La estructura tiene que ver con las historias de amor de mi familia, pero también de las familias de ellos, pero donde está basado en este asunto también del lenguaje, pero la memoria y sobre todo las formas de expresar la memoria, ¿no? Es decir, a todo el mundo ya se le olvidó, pero ¿cómo se le olvida? ¿Y de qué manera hablan de ese olvido? Entonces era como seguir con un costal metiéndole más palabras a todas estas historias y mientras más habladores y más cuenteras sean la gente con ese sabor para contar, pues mejor. Y entonces, en ese sentido, siguiendo la línea, llegó a la Ciudad de México, donde también había otros contadores de historias y formas narrativas que son los albañiles, que son por excelencia en México uno de los que tienen un lenguaje muy particular, pues. Sí, Y se anuncia la construcción del segundo piso del periférico, que yo al ver aquello decía, no puedo creer que en este espacio vaya a haber un puente, ¿no? Veía al claro, cielo sí. y decía, aquí va a haber un puente de 7 kilómetros de largo, porque se había anunciado que iba de una zona a la otra. Y empiezo a buscar personajes
recorrí todo el periférico, recorrí todo este lugar donde vi que de repente llegaron cientos, miles de trabajadores a hacer hoyos en la calle. Y me la pasé viendo y viendo y viendo hasta que de repente dije, bueno, ya tengo que empezar. Y justamente en la esquina de mi casa empiezan a hacer una de las columnas más fuertes, más delicadas, la esquina del periférico Las Flores y Rómulo Farril se llama, la columna 180 y tantos. Y ahí entonces me asomo y veo al chaparro y veo al grande peleándose, mentándose la madre, pero con risas y sabores. Y digo, esto está maravilloso, esto es lo que quiero. Pido permiso al jefe de obra que si puedo pasar, me ve raro, pues pásale, no sé por qué me dejó pasar. Llevaba un backpack con agua y mi cámara, me meto y en ese momento pues empiezo a verlos, me ven así raro, hola güero, ¿cómo estás? Ven, no sé qué. Y empiezan a taladrar, empiezan a alburearse, saco mi cámara, ¿no? este, y, y todavía eso les da como más pudor, pero al mismo tiempo se ríen y pues al mismo tiempo saco una botella de agua y se las doy y aquello se hace una bola de, pues es una relación muy bonita y pues nos conquistamos mutuamente y empiezo allá a grabar. Y ahí me quedé 2 años. 2 Y años. sin moverme, porque lo interesante de esto es que pues a la obra era tan grande y había tantas obras, tantas historias, que pues lo bonito fue conocer al Chaparro y el Grande, que automáticamente se hizo ahí la dualidad del Chaparro, un personaje callado, serio, pero con ciertos atisbos de brillantez, y el Grande, pues un mentador de madres, dicharachero, que todo el tiempo le estaba picando la cola al Chaparro y así. Entonces es como Chip and Dale, ¿no? Sape, sape, Sí, sape. sí, sí. Y luego llega otro que es como el voyeur, el que está observando, viendo los calzoncitos, toda la gente que pasa en los coches desde arriba. En fin, personajazos, ¿no? Y sin moverme. Entonces apliqué la teoría, para que veas, no son teorías muy sofisticadas, de las que dice el señor del parque, que no hay nada como sentarse en una banca, mirar pasar la vida, quedarte quieto. Y ahí Claro, sí. me quedé y pasó toda la vida, ¿no? En lo que fue la construcción de una columna, hasta que de repente decidimos que ya había que acabar y fue cuando pues sí, ya iban a inaugurar el puente y ahí es donde le dimos final, porque si no me seguía, porque luego hicieron la ruta del... En fin, creció aquello, la ciudad Sí, entera se sí, sí, volvió, sí. está llena de segundos pisos. Y la toma final de la película te habla un poco de todas las historias que quedaron ahí por contarse, que es este traveling de 10 minutos, donde vemos Sí. personajes, gente, y todos ellos son historias. Y no me deja de pasar cada vez que estoy en un aeropuerto o en un camión o Recordar. caminando por la calle, ves que toda esta gente que estoy viendo puede ser que nunca más la vuelva a ver, pero todos Claro. ellos tienen ilusiones, tienen preocupaciones, tienen Sí, es exacto, sí. algo por qué luchar. Y ahí estaba, es un poco eso. Así nació En el Hoyo, basado otra vez en el lenguaje y en el estar con la gente, con la misma gente, tanto tiempo como se pueda, y respetando la vida cotidiana. No son grandes hechos, son hechos muy pequeños, son pequeñas situaciones que hablan de la vida finalmente. Y ahí es donde intentas que haya comunicación. Entonces ellos me decían, ¿y por qué estás aquí, güero? ¿Qué quieres? No, pues nomás estar con usted. ¿Quieres? Ah, entonces me preguntaban otros, estás aquí haciendo los videos de Ahumada, de cómo se expresa la corrupción en toda esta cosa. No, estás aquí viendo cómo entonces están los obreros ahí tiradotes sin dormir, no haciendo nada y viendo cómo se gastan el dinero. Digo, no me interesa. Estás viendo cómo se hace este gran espectacular para las elecciones del señor López Obrador. Digo, no. Entonces, ¿para qué estás aquí? Pues nada más para verlos ustedes, ¿no? Entonces ya me dejaban de hacer caso, me dejaban ahí. Y ahí me quedé todo ese tiempo y mi esposa pues estuvo editando la película durante más o menos un año. Una vez que empecé, llegaba con el gasto, llegaba con 2 cassettes, ¿no? 3 veces a la semana, y empezamos a entender cómo van los personajes y a saber si a este personaje le hacía falta un poco más de dedicación o ya estaba bien, ya estaba redondito, entonces iba por otro y así más o menos aplicando teorías de que, pues, ¿cómo le hago para tener más material de este personaje? Pues tal vez me voy a estar una semana entera con él sin despegarme, ¿no? Y olvidarme del resto del mundo. Claro. Y así le pasaba la batuta a otro, luego veía otro personaje desde su ángulo para ver a todo el resto del mundo. Y así a los 4 o 5 personajes principales, más o menos así le hacía. Me dedicaba a estar con él, en vez de estar viendo todo el universo al mismo tiempo, porque te pierdes, ¿no? Entonces Claro. fue interesante eso. Es un seguimiento, Juan, de las huellas que se van formando en el día a día, las historias cotidianas y de esas historias cotidianas que se van construyendo,
historias universales, de la historia íntima a la historia universal, pues tú vas detrás y de lado, y delante, alrededor de esta historia. Y así es como podemos aproximarnos no solamente a la historia de un personaje, sino a la historia de su obra. El personaje es el gran escritor mexicano del siglo XX, Juan Rulfo, y la obra es la mejor novela que se ha escrito en México y la novela mexicana del siglo XX, que es Pedro Páramo. Para llegar a este viaje, tenemos un guía que al mismo tiempo es alguien que vivió de cerca con él, no solo ello, sino que hereda de él diferentes cosas que ya nos platicarás. Y estamos hablando del maestro Juan Rulfo, de Pedro Páramo y de 100 años con Pedro Páramo, que es un serial que en este momento podemos disfrutar en las plataformas digitales. Platícanos de este gran proyecto que es un referente para quienes escribimos y nos aproximamos no solamente a Juan Rulfo, a Pedro Páramo, a Juan Carlos Rulfo, sino al documental mismo de la historia de México. 100 años con Juan Rulfo. No, Así Pedro Páramo. es. Pero sí. Ah, bueno, gracias. Sí, pues bueno, todo esto ha sido producto desde ese día, todo empezó el día que mi madre me dijo que fue al sur de Jalisco a buscar a la gente. Y empecé a grabar, y empecé a buscar amigos de mi padre, y empecé a ver amigos de los amigos, y la gente, cuando encontraba a alguien que sí lo había conocido, pues no me interesaba tanto lo que me decía, como lo que me decía la gente que no lo había conocido, como los mozos, peones, arrieros, esas gentes, los burreros, todos ellos, que eran personajazos de casi 100 años. A comparación de los escritores, pienso Heraclio Cepeda, Rubén Fonseca, Arreola, Jaime Sabines, eh, Eduardo Galeano, todos ellos que los fui acumulando a lo largo de pretextos que tenía para hacer proyectos. Entonces, pues tenía la oportunidad de ir a Uruguay, pues le pedí a Galeano que si me permitía estar con él. Y me quedé con él una semana, por ejemplo. Heraclio Cepeda, pues era como uno de los escritores más cercanos a la familia. Su hija fue muy amiga mía, es muy amiga mía, Masha Cepeda, y así estuvimos juntos, y entonces platicamos mucho. Jaime Sabines, pues lo adoré. Entonces también así de repente empezaba a grabar testimonios y momentos, lecturas. Arreola también, me lo llevé al rodaje del Olvido, no me acuerdo, y ahí estuvimos, recorrimos el pueblo. Fue la última vez que Arreola salió a dar una vuelta antes de que ya se sintiera mal. Y así otros que ya fueron ahí quedándose en la mesa, y de repente con el paso del tiempo, o sea, te estoy hablando de 15, 20 años, es un tremendo, ocurrió que viene este mundo de las plataformas y de las series, a pesar de que las series tengan ya mucho tiempo, pero en el que el concepto de serie le quedó muy bien a la posibilidad de armar algo con todo este material que de otra forma no sabía qué hacer. O sea, no podía ser una película sobre mi padre con todos estos testimonios. No sentía que fuera, no me entusiasmaba. Me iba a hacer del olvido, el hoyo, cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con esos testimonios. Pero el concepto serial era como construir un mueble con 6 o 7 entrepaños en donde podía organizar los materiales. Aquí va todo lo que tiene que ver con Pedro Páramo, aquí Llano en Llamas, aquí la fotografía, aquí el cine, aquí la antropología, aquí todos los cuentos, mitos sobre por qué no escribió. Y puede haber más capítulos, nada más que lo dejé en eso porque solamente pude obtener recursos para estos 6 capítulos, que en realidad son 7, pero el séptimo capítulo tiene que ver con un resumen de todos los otros, porque a veces pues las plataformas o los canales de televisión, ha cambiado mucho, pero los canales de televisión nada más quieren un programa, ¿no? O están acostumbrados a un solo programa, no a 7, de un solo personaje. Entonces fue un poco como volarte la barda y decir, pues tengo toda esta fuente de cosas, de la cual estoy muy orgulloso y que puede seguir, porque todavía me falta, por ejemplo, hacer las cartas de amor, me faltan hacer los viajes de Rulfo a través del país, me falta hacer el paisaje en Rulfo, me falta hacer el origen del apellido, cómo llegó al sur de Jalisco, que viene siendo un poco la historia de la conquista de la independencia de México. Las cartas de amor pues tienen que ver con otra forma de escribir, que no necesariamente es la de Llamas Pedro Páramo, o la Claro, exacto, de sí. los guiones para cine, o de la narrativa que hay en cómo hizo sus viajes para tomar las fotos que hizo, sino hay conceptos muy diferentes de escritura. Eso me interesa mucho, aunque se le llame
de una manera más romántica, ¿no? El caso es que pues, fue el concepto de la plataforma lo que me orientó y pues me puse a trabajar, busqué la manera de hacerlo y fue cuando Tovar y de Teresa, antes presidente del Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, de repente me dice, oye, pues van a ser los 100 años de Juan Rulfo, podemos hacer algo. Ah, pues, ¿por qué no hacemos esto? Y así comenzó todo. Después se me murió, luego vino el terremoto del 17, luego pasaron muchas cosas que me metieron en problemas. Sigo problemas porque todavía estoy endeudado, pero ya está, Ay, Juan. ya está. Y sobre todo, esta cosa que ocurre con las plataformas que no sabemos todavía bien a dónde van, el famoso algoritmo, no saben, no tienen idea de con qué algoritmo amanecimos hoy, donde tal vez un día sí quieren este tipo de programas y otro día no, o a dónde va, qué gustos hay. Y logramos colocarlas en Amazon porque ese día amaneció de buenas el Señor, ¿no? Yo espero que entonces la gente la vea y que eso contribuya a poder seguir haciendo este tipo de cosas, porque creo que sí sano, está muy bien. Es una especie de, el proyecto básicamente es como un cubo, son 6 caras, y cada cara tiene una faceta de este personaje diferente. No es ocurrencia, es que sí tienes muchas caras y todas esas caras suman para entender mejor esta cosa que me la he pasado viendo y que me encanta, que finalmente es pues la fuente de conocimiento pues no solamente de Rulfo, sino de México, ¿no? Así es. Y de eso es un poco a lo que vas. México el que me llama la atención y por donde sea, sean ballenas, como te decía, o sea, la historia de México, o sea, los indígenas, o sea, la gente en su más cotidiana situación en la ciudad o en el pueblo, pues me encanta. Entonces, pues hay que generar proyectos y lo más complicado, buscar el patrocinio de esos proyectos. Claro, y realmente, Juan, yo recomiendo a toda la audiencia, recomiendo ver 100 años con Juan Rulfo, porque realmente es un viaje no solamente a través de la vida, de la relación padre-hijo, que también es un tema muy importante el serial, pero es aproximarnos a la obra del maestro Rulfo y también al maestro Rulfo que podemos observar a través de las fotografías, que es impactante, la lente que tiene, el ser también testigo de su tiempo, testigo de ese momento, de las artes en México y de la vida de la tierra, de lo que hemos comentado a lo largo de la entrevista, y también aproximarnos de la obra a las adaptaciones que se han hecho de la obra, y en fin, ver la referencia que se ha convertido Pedro Páramo para diferentes cineastas, para diferentes escritoras y escritores en el mundo. Y yo siempre platico que cuando he tenido la oportunidad de estar compartiendo alguna de las novelas en otro espacio, cuando hablamos de México, el referente es Pedro Páramo en diferentes países y quisieran saber más sobre el autor y saber más sobre su vida y por ello encuentro la gran valía de esta obra, independientemente de que sea dirigida por ti, Juan Carlos, como su hijo, porque realmente esto va a permitir que en gran parte del mundo se conozca mucho más de Juan Rulfo, mucho más de la obra, que obviamente la obra es universal, pero conocer al autor más a fondo, sus motivos, qué lo motivaba a escribir, el pasado, que es muy importante, el pasado, la vida misma, cómo se fue configurando y el por qué esta obra representa tanto a México, porque ahí encontramos a México en estas voces, en estos murmullos, en estos silencios, en este eco, y realmente yo la recomiendo ampliamente. Juan, y para ti debe ser muy especial. Ya lo verán ustedes en algunas secuencias, no les quiero adelantar algunas, pero hay un momento en el que tú estás en esa conversación con tu padre, en el mismo instante, en el mismo lugar donde él estuvo. Y es un momento Esa muy es una de especial. las cosas que más me motivaban, en tratar de encontrar, eh, de descubrir esos espacios. Si bien cuando les decía, regreso al tema, cuando mi madre me dijo que fuera a estos lugares, pues uno puede imaginar que tal vez escuchó y vio estas cosas, pero sus fotografías sí son como grandes bitácoras de ubicaciones en la vida. Y no solamente haberlas descubierto en chiquito y verlas grandes sin imaginar qué había ahí, sino además ir a buscar ese lugar y tratar de reencuadrarlo y encuadrar más o menos con tu cámara, las cámaras de ahora que son diferentes a la cámara que él usó. Pero te puedes imaginar que un metro más allá de donde tú estás en ese momento, él estuvo. Y eso emocionalmente es muy bonito. Para mí me enorgullece haber logrado llegar a esos lugares porque pues es seguir un poco los pasos y las huellas y el conocimiento y el aprendizaje por supuesto de México, pero también como padre, ¿no? Es decir, pues lo que no tuve yo, porque finalmente yo tenía 22 años cuando él murió, cuando yo apenas comenzaba a tratar de tener Sí. una pregunta adecuada para un padre, Volvemos al inicio en este ciclo. sí, Sí. ahora pues me las está respondiendo por otro lado, o yo me las estoy respondiendo
tratando de encontrar esos lugares. Y esto me ayuda mucho pues para hacer otras cosas, por supuesto, porque pues imagínate lo que sucede cuando tú tienes una foto y encuadras, tratas de encuadrar exactamente igual, te das cuenta de cosas, muchas Claro, cosas que no sé, están en la serie, se pueden ver en el capítulo 3 que es sobre claro. las imágenes de Juan Rulfo, que no es nada más la foto, no es nada más decir si sea bueno o malo, o cuáles son sus temas, sino cómo, o sea, qué es lo que tú estás buscando cuando estás eh, encuadrando, ¿no? Claro. Que, 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 que ve el que está ahí y te das cuenta que una cosa es que tú veas y otra cosa es que no sabemos lo que él vio, pero yo ya estoy viendo cosas. Y eso es lo que medianamente, ese cuestionamiento ahí está. No les estoy diciendo lo que yo vi, tampoco Claro. estoy seguro que les dije qué es lo que él vio, pero sí el hecho de tener esa curiosidad para buscar, así tal cual, es bien bonito. Es impactante. Y, te platicaba previo a la entrevista, que a mí me resuenan las palabras del maestro Galeano cuando dicen que Juan Rulfo cumple 100 años, pero en realidad no sabemos cuántos años tiene, ¿no? Porque realmente renace en cada lectora, en cada lector, renace en quienes observamos sus fotografías y renace también en las escritoras y escritores que siguen con el ejemplo del maestro Rulfo, quien se aproxima a la obra y eso lo podemos encontrar en este extraordinario serial. 6 capítulos, más este capítulo que mencionas que es un resumen de todos, pero les recomiendo ver todos los capítulos de la serie. Es fascinante. Muchas felicidades, Juan, por este proyecto. Y también te quería preguntar para cerrar, ¿qué viene? ¿Algún proyecto que quieras compartir, que se está cocinando? Algo que nos quieras compartir. Gracias. Pues sí, sí, véanla por favor, porque de verdad no hay muchas cosas así. Bien. Y que me den su opinión, por supuesto. Ahorita estoy ya a punto de terminar una película sobre la pandemia, digamos que desde el momento que cerramos este túnel y nos dijeron enciérrense y guárdense, pues no podía quedarse todo quieto. O sea, al final de cuentas, pues sí, tal vez podemos escribir, podemos tomar fotos, podemos platicar, podemos hacer muchas cosas a través de estos medios, pero lo que sucede allá afuera y lo que nos está sucediendo tiene que quedar de alguna manera en algo, o sea, no te puedes quedar quieto. Entonces, me llegó de rebote la posibilidad de usar también el recurso literario para hacer algo sobre la pandemia, y no me refiero a escribir yo un libro, sino que había una crisis muy contundente que me llegó de rebote, en el que cuando tú tienes un contagio en un hospital, pues te encierran, ¿no? Y no vuelves a saber de nadie. Y la familia tampoco sabe de ti, muchas veces no sabe ni siquiera en qué hospital estás, hablándose de los hospitales, ¿no? Hay un asunto ahí de una crisis de comunicación. O sea, para mí la pandemia ahí es una pandemia, por supuesto, este, mm, de salud, pero al mismo tiempo también es de comunicación, porque pues perdemos la comunicación con nuestro relativo, con esta persona, con nuestro pariente, y la comunicación que tiene el Estado en el mundo, los diferentes estados en el mundo han sido puramente eh, eh, estadístico, datos, cuántos muertos han habido, cuántos vienen, cuántos contagiados, dónde está la gráfica, pero dónde está la gente, ¿no? O sea, cómo la gente necesita, pues, poderla llevar de otra manera, no sé, tener como otro tipo de comunicación mucho más cercana ante todo. Yo creo que es un gran momento para acercarnos, para tratar de compartir, para tratar de descubrirnos, en lugar de alejarnos y escondernos y bueno, no decir nada y sentir al otro como un extraño porque me va a contagiar. Por supuesto, hay otro tipo de formas de comunicarse. Y bueno, lo que ocurre acá con esta película es que de repente unos enfermeros empiezan a ayudar a que el paciente se comunique con su familia y viceversa con cartas. Le dicen a la familia, bueno, pásame una carta, se la paso a tu familia, a tu familiar, y así sabe de ti. Y eso ayuda a que el familiar además sienta que está bien, que lo están buscando, que su familia está bien, y al revés también, los familiares saben de su familiar que está bien, que bueno, pues se está pudiendo llevar, la está llevando, ¿no? Como dicen, está echando ganas, ¿no? Pero esto luego evolucionó a que fueran, gracias a los celulares, que son grandes aparatos de uso de la vida cotidiana, de la memoria personal, muy personal, a mandar videos hacia el interior por medio de imágenes en el celular.
Y ahí es cuando nosotros entramos a decir, pues bueno, grábalo de esta manera, ¿por qué no le dices a tu familiar cómo está tu familia? Cuéntale si fue el cumpleaños del hijo, pues cómo fue la fiesta, graba fragmentos, mándaselos, yo te ayudo. Entonces al momento que pasan por mí, pues ya quedan como en la película. Entonces son pretextos para entrar en la vida cotidiana de todos, siendo de una manera súper abierta, porque son para su familia, sin que esto quiera decir que uno es indiscreto. Hay mucho cuidado en cuidar las cosas que no deban de salir por cuidado a la gente, por respeto a la gente incluso, sino más bien estamos hablando de cómo el corazón necesita contactar al otro y cómo el que está adentro realmente se alivia. Una de las grandes vitaminas para esta pandemia es el amor. Así O sea, es, las palabras curan. Así es. En otras palabras. Digamos, las palabras que tenemos que hacer son las palabras curativas, no las palabras que te ajenen, que te alejen y que te enfermen. O sea, finalmente la información que recibimos todos los días te enferma más que ayudar. No estamos informando, estamos enfermándonos cada vez más, nada más de saber qué está pasando. Y eso se me hace una estrategia muy mala onda, ¿no? Y entonces la película, pues de alguna manera, no lo cuestiona, sino lo dice, y pues tú como espectador, pues te das cuenta de que estamos en un mundo donde están haciendo lo que quieran con nosotros, en el sentido de no cuidarnos y de alejarnos más. Nos corresponde, ya fuera de pandemia, de veras acercarnos mucho más. Esto que les decía en un principio, que te decía en un principio, de que pues nuestro país y nuestra identidad está un poco lejos de nosotros porque preferimos reproducir otro tipo de identidades o de culturas o de formas de ser, pues resulta que ahorita es cuando más estamos acercándonos a nosotros, tratando de pues expresar lo que vale la pena en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra cercanía, y eso es lo que vale más la pena, y eso es lo que cura. Bueno, pues ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no sacamos más material y más imágenes de nuestra vida cotidiana, que es muy curativa, en lugar de estar viendo necesariamente pues asuntos amarillistas y necrófilos? O sea, por supuesto que vamos a luchar porque no puede ser posible que estén matando a las mujeres, no puede ser posible que estén los narcos haciendo lo que se les pega la gana y los políticos no haciendo acciones contundentes. No sé qué está pasando ahí. Hay cientos de películas, cientos de reportajes sobre el punto, pero no dicen nada a final de cuentas, ¿no? O no pasa nada. Pero sí podemos hacer algo por tratar de sanar nuestro alrededor para poder batallar. O sea, nuestra mejor arma es poder estar sólidos con nuestros corazones y nuestras palabras y nuestros mundos. Y nosotros tenemos que salvar eso, ¿no? Y no el país, claro que se va al hoyo, ¿no? Y yo creo que por ahí va el tema. Sí, Juan, y vamos a estar obviamente pendientes de este proyecto y como dices, tratar de estar cercanos desde en la lejanía que sucede y que se suscita desafortunadamente, para no fragmentarnos, estar cercanos en la cercanía del corazón y aproximarnos. Y yo te agradezco que nos permitas también estar cercanos y encontrarnos a tu obra, a tus palabras, a las reflexiones que nos compartes y también, por supuesto, a toda la audiencia. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Y a pesar de que vivimos momentos muy difíciles en el mundo, también albergamos la esperanza de estos mundos mejores y de estas posibilidades de seguirnos encontrando a través del arte, de la cultura y sobre todo del corazón que se expresa cuando nos encontramos en la otra o en el otro. Juan Carlos Rulfo, un honor para nosotros. Muchas gracias, Juan, y muchas felicidades por toda tu obra. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la paciencia y pues estamos pendientes para sus opiniones. Chequen ahí 100 años con Juan Rulfo en Facebook, en el Twitter y en Amazon Prime. A ver qué piensan. Así que, gracias. Gracias a ti, Juan. 100 años con Juan Rulfo. También tendremos una publicación, está en Filmmakers Movie, sobre el serial, una reseña. Y los invitamos a ver esta extraordinaria obra de Juan Rulfo y también sus diferentes cintas. Muchas gracias, Juan. Un abrazo y estamos en contacto. Gracias, Juan.